Y ahora, por supuesto, tenemos que nombrarlos a ellos que nos acompañan en la presentación de nuestros invitados. Estamos hablando de Errepar NOA, que te brinda recursos actualizados y herramientas prácticas para profesionales de ciencias económicas y jurídicas en las provincias del NOA, facilitando la práctica profesional con información específica de la región. Todo a través de un micrositio y una publicación digital bimestral llamada Consultor NOA. Errepar NOA descubrió una plataforma integral con información técnica detallada, planes de suscripción accesibles y todos los recursos que necesitas para optimizar tu práctica profesional en las jurisdicciones del NOA. Te ofrecemos una amplia gama de funcionalidades diseñadas para facilitar tu labor profesional. A través del buscador avanzado podrás acceder rápidamente a la información que necesitas. Mantenete al día con alertas de novedades normativas y jurisprudenciales relevantes. Errepar NOA, una inversión inteligente para tu práctica profesional. Gracias, Errepar NOA, por acompañarnos en la presentación de nuestros invitados. Vamos a recibirlo a él primero, porque sin dudas es un honor realmente que esté acá. Vamos a contarle a la gente que este seminario está planificado en un primer momento para hacerse mañana, ¿sí? Sin embargo, como fue ayer, igual quieren venir a contarnos qué es lo que... cuáles fueron los frutos de este seminario y todo lo que tiene que ver con inocencia fiscal. Así que, por supuesto, agradecidos que hayan aceptado igualmente la invitación para participar en esta noche. Estamos hablando del contador Armando Simensen de Bielke, matrícula profesional 191. Bienvenido, contador. Adelante, por favor. Buenas noches. Una figura muy difícil para que venga al programa. No, siempre encantados de que estén siempre acá. La verdad que es un placer, un honor. Muchos de los que hemos sido de estudiantes y todos sabemos quién es usted. Así que, bueno, me encanta siempre contar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Yo también me siento honrado con la invitación, así que espero no defraudarlos. Nunca. Bueno, nos vienen muchas frases políticas con eso, ¿no? Ahí está, pero bueno, ahora sí. ¿Vamos para este lado? Bueno. Y ahora lo invitamos al contador Ricardo Antonio Améstica, matrícula profesional 1283. Bienvenido, adelante, contador. ¿Cómo está, contador? Un gusto verte. Nuevamente, como siempre estando y colaborando. Que la verdad, cuando vi el costo de lo que fue el curso, o sea, muy accesible, y era no solamente para profesionales, ¿no?, sino que también era para público en general, porque era de importancia saber y entender esto, ¿no? Exactamente, sí, se organizó una fundación de Salta, ¿sí?, que convocó, bueno, a las cámaras empresarias, bueno, estudiantes, empresarios. La verdad que fue una charla, un conversatorio, como muchas veces decimos, que es bastante ameno e interactivo, ¿no? Mucha gente, así que muy agradecido a la fundación por la convocatoria de este tema tan particular, digamos, ¿no? Bien. Así que muchas gracias por la invitación también, ¿eh? Bueno, contador, bueno, adelante. Permiso, Adelante, gracias. contador. Y ahora la vamos a recibir a ella, que decíamos, ¿no? Ella vino en el mes de marzo porque nosotros, por supuesto, la consideramos, como todos ustedes, una mujer destacada. Ganó el sorteo de los masajes con las manos de Julio Ferro, masoterapeuta, así que la vamos a recibir a ella, la contadora. Fue la más regalada, La ¿no? más regalada, sí, por supuesto, la que más premios se llevó de acá, de Cuentas Claras. Y por supuesto, porque es la madrina de Cuentas Claras también, merece esos mimos. La recibimos a la contadora Hermosinda Egues, matrícula profesional 701. Bienvenida. Ay, hermosa, como siempre. Un gusto. Ay, Hola, qué Ceci. lindo, un gusto Hola, equipo. siempre, un gusto ¿Cómo siempre están? verla, qué lindo. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos haciendo juego con el labial, el vestido, sí, ¿no? sí. Estamos combinando. Bueno, siempre estamos a está- juego. cuánta Estos zapatitos elegancia. tienen un poquito de plateado como Mirá, tus zapatos. ¿Viste? Esta Ahí está. es temporada de estiletos, ¿no? Así es, los Exactamente, sí, para todas las que están del otro lado, es temporada de estiletos. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Ceci. Un placer. Siempre atenta ella a todos los temas de interés. A todos, Y acá todos. estamos para conversar Para y acompañar, para informar, para- como bien dijeron, en Exactamente. general, al ciudadano. Totalmente. Bueno. Me voy. Ahora la dejamos para el último porque Sí. si entraban los invitados, usted iba a estar de fondo. Entonces Ah, dije, por eso pasen ellos los primero. varones. Claro, porque si no, ya nos pasó una vuelta que entraron y entonces siempre el que entra y se sienta ahí y siguen entrando queda de fondo. Entonces dijimos, esperemos para que entre ella ahí. Ahí estamos bien, sí. Ahí estamos bien, está todo Perfecto. bien.
Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué se trata la inocencia fiscal, ¿no? Porque mucha gente cuando empezamos y subimos por las redes decían, lo mezclarlo con cosas jurídicas, con qué tiene que ver con algún tipo de embargo que tengo, no sé, tengo la firma afectada, la gente preocupada por un montón de cosas, que, a ver, no está mal, ¿no? Porque a veces la gente deduce, porque cuando ve un título deduce porque no tiene la información completa, y por eso decidimos y dijimos, qué bueno que está poder hablar realmente de qué se trata y obviamente es todo para ustedes. Bueno, muchas gracias por... Bueno, nosotros trajimos un material que pensamos compartirlo en pantalla, si les parece, acá producción. Básicamente, yo me centraría en el tema central o en el concepto de la diapositiva número 3, si se puede, para que la puedan visualizar, que en verdad la ley de inocencia fiscal contiene un cambio de presunción, porque la antigua administración fiscal contenía este principio de presunción de culpabilidad en el contribuyente, y esta frase que detrás de todo contribuyente hay un evasor, generó mucha dinámica, digamos, en la cultura tributaria, y hoy básicamente la ley de inocencia fiscal contiene un cambio de paradigma que es el de la presunción de inocencia del ciudadano, del contribuyente, porque es el ciudadano o el contribuyente quien paga los impuestos para financiar el presupuesto nacional. Entonces este cambio de paradigma se construye con dos conceptos que son claves. Primero, el tapón fiscal, ¿sí?, que es un concepto que construye esta norma, y segundo, un periodo base que básicamente tiene, y que lo vamos a explicar brevemente en estos minutos. Si vamos a la diapositiva número 4, la siguiente, voy a explicar brevemente qué contiene la ley, que básicamente por lo menos 4 puntos que son relevantes, ¿no? Primero, claramente la ley no contiene o no es un blanqueo, esto es un dato importante, digamos, para considerarlo en la evaluación de la aplicación de la norma, tampoco es una amnistía general, pero tampoco elimina facultades del fisco en cuanto a materia de fiscalización. Y es importante sostener o manifestar que esta ley que crea un régimen simplificado de ganancias no crea hecho imponible ni tampoco crea exenciones de la ley, sino que básicamente simplifica el procedimiento de determinación del tributo, que lo vamos a ver enseguida de qué manera se aplica. Además contiene o eleva, digamos, los umbrales de punibilidad en el régimen penal tributario, que acá Armando lo va a explicar perfectamente, como lo hizo en la charla de ayer en la Fundación, reduce la prescripción de 5 años a 3 años en la medida que se adhiera al régimen simplificado y luego, como dato de color, es como que incrementa fuertemente las multas formales, ¿sí?, elevándola considerablemente ante la falta de presentación, por ejemplo, de declaración jurada. Temas que en la dinámica y el tiempo que tenemos expuesto vamos a tratar de simplificar, ¿no es cierto? Yo me voy simplemente a los beneficios que contiene, a la diapositiva 10, si les parece, a producción, donde se explica claramente en qué consiste la simplificación. Ustedes saben que cuando presentamos la declaración jurada de ganancias, tenemos un régimen tradicional en donde exponemos los ingresos, los gastos, el consumo, el patrimonio y un tema que cuesta mucho construir, que es la variación o justificación patrimonial. En el régimen simplificado solamente se informan 2 ítems, el ingreso gravado y los gastos deducibles. De tal manera que no se informa el consumo, no se informa el patrimonio ni su evaluación y tampoco la variación patrimonial. Acá aparece un régimen que nosotros llamamos de opacidad patrimonial. No se informa el patrimonio, simplemente, y siguiendo, por ejemplo, esquemas tributarios como Estados Unidos, en donde se informa simplemente, o el contribuyente informa el ingreso y el gasto y presenta declaración jurada. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene este régimen? Básicamente, yo diría la diapositiva número, si me permiten, la número 8, en donde se explica claramente cómo se va a determinar el régimen de liquidación, lo que dice el fisco, y así está cursando la prueba beta que en principio va a estar disponible en las próximas semanas. La declaración jurada queda informada mediante una proforma, es decir, el contribuyente cuando ingrese a la plataforma de AFIP va a encontrar una liquidación predeterminada del impuesto, ¿sí?
Ese es el primer dato que va a encontrar. El segundo, hay una facultad del contribuyente para modificar, confirmar y presentar la declaración jurada, ¿sí? Es decir que básicamente es un régimen, podríamos decir, mixto. Ya no es de autodeterminación como lo es ahora, sino que viene una preconfiguración dada, alimentada por facturas electrónicas y toda la información que tiene el fisco que acumula en su base de datos, información de terceros, y el contribuyente lo que hace es confirmar y validar esa declaración jurada. Ahora, este régimen simplificado debemos sostener o debemos manifestar que es voluntario y puede ser rectificado todos los años, pero hay ciertos requisitos que se deben cumplir para ingresar al régimen. Vamos, si les parece, a la diapositiva número 13. Esto voy a una velocidad, espero que se pueda entender por los tiempos, ¿no? Pero los requisitos para ingresar al régimen son al menos 3, que el contribuyente, persona humana o sucesión indivisa, porque esto no aplica para personas jurídicas, es un dato también que me interesa dejar en claro. Los ingresos de esta persona humana tienen que ser ingresos totales menores de 1.000 millones, tiene que tener un patrimonio menor a 10.000 millones y no haber sido considerado gran contribuyente nacional en los 3 periodos fiscales anteriores a la adhesión del régimen. Es decir, cumplir estos 3 requisitos, claramente el contribuyente puede adherir a este régimen simplificado. Ahora, además de la simplificación en la determinación del tributo, tiene ciertos beneficios, y con esto voy terminando para dar lugar a las preguntas y a las explicaciones de los temas siguientes. Voy a la diapositiva número, vendría a ser 18, ¿sí? El principal beneficio que tiene esta adhesión al régimen simplificado es la presunción de exactitud. Y acá viene la primera herramienta legal que toma esta ley para construir la inocencia fiscal, porque el fisco presume que esta declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo 2025 presume que es exacta sin admitir prueba en contrario. Es decir, que la declaración jurada es correcta y suficiente y abarca no solamente al impuesto a las ganancias del periodo fiscal del 2025, sino que además a las declaraciones juradas mensuales de IVA comprendidas en el periodo de enero a diciembre de 2025. El fisco presume que la declaración jurada presentada tiene exactitud. Y el segundo beneficio, voy a la diapositiva siguiente, que es las 19, me dice que el pago que yo haga esta declaración jurada establece lo que nosotros llamamos el tapón fiscal. Es decir, presentada la declaración jurada con este régimen y pagada con este régimen, el fisco no puede reabrir declaraciones juradas de periodos anteriores. Es decir, claramente establece un esquema de protección del contribuyente por los periodos fiscales anteriores al periodo de adhesión, que es 2025. Básicamente, esto es el régimen en general, digamos, que contiene todos estos beneficios. Y por supuesto, existe un incentivo, y voy a la última diapositiva, que es la 22, un incentivo a ingresar al sistema bancario depósitos por tenencia o atesoramiento de dólares o pesos no declarados en las cantidades que se exhiben en pantalla, ingresos mensuales hasta 50 millones, sueldos mensuales en cuenta hasta 50 millones no van a ser informados por el banco ni a ARCA, Exafip ni a la UIF, plazo fijo hasta 100 millones y consumo de tarjeta hasta 10 millones de pesos. Es decir, que el régimen permite un sinceramiento, que no es blanqueo, pero permite un sinceramiento de depósito de dinero no declarado al sistema bancario para que se puedan invertir o transformar en compra de bienes durables o para consumo del contribuyente. Bueno, yo dejo este pequeño avance y le cedo la palabra. Un aceleradísimo de... Espero no, que haya quedado... Sí, con las cosas puntuales, ¿no?, que la gente necesita saber. Básicamente, y qué beneficio contiene este régimen en base a la normativa que hoy ya se encuentra vigente y reglamentada por lo menos en los aspectos esenciales que tiene la norma, ¿no? Así que yo, en base al tiempo, le cedo la palabra acá a mi coequiper. Se viene ahora la penal Sergio, tributaria, dijo. Penal tributario. Ya tendría que poner ahí. Estamos en la diapositiva 27. Bien. Antes de hablar específicamente sobre el tema que me ha sido encargado, quiero no destruir todo lo que acaba de decir Antonio, porque es eso, pero sí la impresión que tenemos los profesionales que estamos liquidando impuestos permanentemente,
lo que parecería un beneficio, lo que parecería una simplicidad, lo es solamente para el empresario o para la persona humana que lo está utilizando, perdón, solamente persona humana, porque en verdad es tan complejo lo que hay que hacer, eso que no dijo Antonio, pero lo vamos a dejar para cuando hagamos algo más largo en cuanto al tiempo disponible, incluso con ejercicios prácticos que se habían practicado, se habían hecho. Así que vayan pensando de que para las declaraciones juradas que se vencen ahora en junio para las personas humanas y sucesiones indivisas, vamos a seguir utilizando el clásico régimen general. Por lo menos es lo que hasta el momento estamos viendo. Y por unos videos que hemos presenciado, escuchado, etc., parece que entre los contadores existe un consenso general de que esto es más complejo que la determinación tradicional. Pero lo dejo como una duda grande para ver que ya hay que tomar una decisión. Estamos a prácticamente 2 meses de los vencimientos generales. Así que bueno, vamos con lo nuestro. Régimen penal tributario. La ley 27.799 se ha ocupado de hacer reformas bastante importantes con lo que se refiere al régimen penal tributario, que fue introducido como una reforma muy importante allá en la época de, no sé si estuvo Macri, puede ser, un poco, no, mucho más. Bueno, estamos hablando de 1997, algo así, y es la ley 23.771 la que establece. ¿Ah? 91. 91, que fue la que estableció un régimen penal que antes no existía, existía en todo caso un régimen infraccional. Bueno, esas reformas que existen en cuanto al régimen penal tributario son o dan lugar a que difundamos algo que la gente necesita conocer, que es cuando hay delito, porque en definitiva para ingresar a este régimen penal tributario se tiene que haber cometido un delito. Y el delito tiene algunos recursos, mejor dicho, algunos, digamos, algunas exigencias para materializarse, y voy a seguir lo que se llama en derecho penal la teoría del delito. Requiere una acción típica, antijurídica, culpable y punible. La doctrina penal y varios fallos que han existido al respecto le agregó el imputable. Y voy a dar un ejemplo de por qué la imputabilidad es imprescindible. Supongamos que se produce un asesinato cometido por una persona que acaba de escaparse del hospicio donde está internada porque desde el punto de vista psiquiátrico no está en condiciones de discernir lo bueno de lo malo, lo que se puede y lo que no se puede. Ese sería un caso de impunidad, por eso hablamos de impune. En materia tributaria se mantienen las condiciones objetivas de punibilidad, es decir, cuál es el monto de evasión, por ejemplo, tributaria, la que tiene que darse para que, pasando por encima de lo que se llama el umbral significaría que hacia abajo no se comete el delito, no se tiene por cometido, o al menos no viene la represión penal, es dicho ya por la ley. Se mantienen los supuestos de evasión agravada por el monto, estos son los delitos que hay que tener en cuenta, por intervención de personas humanas o jurídicas que se interponen para ocultar la identidad de aquel que es el verdadero contribuyente, y se crean los llamados hombres de paja, es decir, los que están simplemente poniendo su cara, pero no, en la realidad no son los que han generado la evasión. También estaría el tema de la utilización total o parcial de facturas ideológicas o materialmente falsas, algo de lo cual ya Antonio agregó, y que yo creo que lamentablemente esto es un tema que tiene algunas consecuencias muy interesantes, porque muchas veces se ha dado de que un contribuyente está hablando o mejor dicho, le están requiriendo algún tipo de vinculación con facturas apócrifas, y por supuesto para tirarlas abajo, no aceptarlas, pero resulta de que eso estaba con el conocimiento de AFIP, AFIP digo porque es el momento en que se está analizando ahora esta cuestión vieja ya, lo inscribió en un registro de personas dudosas, digamos, ¿no? Y no, el contribuyente que las tiene a las facturas en sí no alcanza a entenderlas, no alcanza tampoco a comprender por qué se dejó pasar tanto tiempo y no se informó, que me parece que eso sí haría a las reglas de juego más claras, ¿no? O más preferibles.
Se mantiene los delitos por aprovechamiento indebido de subsidios y por incorporación indebida de tributos con incremento de los montos únicamente. Y en materia de recursos a la seguridad social, este régimen penal no solamente comprende el régimen penal tributario, sino también un régimen penal para los integrantes, digamos, de la seguridad social o de los recursos, y se mantiene en ellos tanto la figura de evasión simple, como lo es en la parte tributaria, la evasión agravada, como también lo es, y se agrega la apropiación indebida de los recursos, como también se incrementan los montos de los umbrales de punibilidad. Es decir, que tanto para un régimen específico tributario y otro para el régimen de la seguridad social se tienen condiciones similares. Aclaración especial. En esta exposición, y para ahorrar tiempo, habría que hacerlo más extenso, digamos, a la explicación, no vamos a mencionar las penas de prisión, porque hasta acá estamos hablando de las penas en función de los montos y penalizados de, quiero decirles, se va a producir una pena de X tiempo, no la queremos explicar acá porque realmente en ese sentido ya no ha habido cambios en la reforma, como tampoco la aplicación de los delitos, siendo los que están involucrados el Fisco Nacional, las provincias y también la CABA o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, ya desde el comienzo se pensó que esto tendría, si hay una represión penal, porque de esta manera se mantiene el orden social, deberían aplicarse a todos, incluidos los municipios. Acá los municipios no están comprendidos. Bueno, conozco pocos casos donde el régimen penal se ha aplicado a las provincias, casi ninguno diría, o la gran mayoría son en el orden del Fisco Nacional o de la tributación nacional o de la evasión fiscal nacional. Vamos a ver algo más. Este comunicado oficial 125 del Poder Ejecutivo Nacional me parece interesante leerlo estrictamente como está dicho, porque esto marca un sentido de cambio muy profundo en cuanto a lo que es la tributación y cómo impacta en los individuos, en este caso que los vamos a llamar habitantes o ciudadanos más que contribuyentes. Con la nueva ley de inocencia fiscal, este es un comunicado oficial del Poder Ejecutivo Nacional, por eso necesito leerlo así en profundidad. Los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros y de todo intento de persecución estatal arbitrario por el fruto de su esfuerzo. Miren las aclaraciones que está haciendo y cómo aparece claramente el sentido de la libertad de la persona y la inocencia de la persona también, hasta tanto se pruebe lo contrario. Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, que es un tema del que se va a ocupar la contadora Egues, al régimen de penal tributario y la creación del régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, el régimen simplificado solamente para el impuesto a las ganancias y no para todos los habitantes o contribuyentes, permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando en consecuencia mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país, que es lo que estamos necesitando. Este es un agregado mío, no lo dice el comunicado oficial. Los controles excesivos aplicados durante décadas, tanto a los ciudadanos honestos como a las empresas, demostraron ser una excusa ineficaz para justificar algo que personalmente agrego no es precisamente justificable. Una superestructura estatal, una abundancia de puestos de la administración pública, mientras las grandes operaciones de lavado de activos o lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes. Esto es para tener una idea de por qué entramos de lleno y de cabeza prácticamente nos tiramos para decir que lo compartimos plenamente, al menos yo, no lo quiero involucrar aquí a mis compañeros de exposición. Pasado este comunicado oficial del Poder Ejecutivo Nacional, vamos a ver cuáles son las modificaciones más importantes. Simplemente se las vamos a dejar acá con una duda o con algunas dudas, porque este material lo tienen ustedes, lo pueden leer, lo pueden analizar. Y se habla de que
En forma incondicional y total antes de la formulación de la denuncia, el contribuyente puede pagar y evitar la represión penal. Ello se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada. Por eso es importante leer cuáles son concretamente los incisos 1, 2, 3, 5, se saltea en el cuarto, y el 6 de la reforma. Y la pregunta es, ¿y los fideicomisos? ¿Por qué no están incluidos? Mejor dicho, están excluidos sin ninguna duda porque no están mencionados específicamente. Y un fideicomiso no es ni una persona humana ni es una persona jurídica tampoco. Esto es una duda que lamentablemente yo creo que se va a terminar aclarando a través de los decretos reglamentarios o de un decreto reglamentario. Cosa que ya me permite hacer otra crítica importante, y es que si la ley no lo dice, no lo puede decir la reglamentación. Hay una especie de pirámide al respecto que baja desde el esquema del Congreso de la Nación para la creación de los tributos, particularmente con origen en diputados, y después vienen las aclaraciones, pero son aclaraciones, no cubrir, digamos, los vacíos o los huecos que ha dejado el legislador. En los delitos antes indicados y para el supuesto de haberse iniciado la acción penal, esta se va a extinguir. Miren de importante esto. Si se aceptan en forma incondicional y total las obligaciones, es decir, los tributos omitidos o de los recursos de la Seguridad Social, y sus intereses, más un 50% de la suma total, acá se agrega una especie de base para la justificación de por qué no se hace la denuncia penal, y que además debe ser hecha dentro de un tiempo especial, dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el que se notifica fehacientemente la imputación penal. Y aquí vienen otras preguntas cuyas respuestas no las tenemos todavía, tenemos doctrina dividida al respecto, por pronto no hay pronunciamientos judiciales, es digamos, muy reciente la modificación. Pregunta número 1, ¿el 50% que acabo de mencionar es una multa? Y si es, o mejor dicho, si no es una multa, ¿dará lugar a que aparezca la multa por infracción administrativa? He escuchado ya varios colegas que dicen que efectivamente es así y que así hay que proceder, que el fisco no puede, digamos, dejar su tarea de represión administrativa porque solamente acá se ha quedado al lado la represión penal. Y en cuanto al acto procesal al que se hace referencia, se hace una pregunta. ¿Es la presentación de la declaración indagatoria en donde el juez informa el detalle de los hechos que se le atribuyen o del hecho que se atribuye al imputado? ¿O lo es, en cambio, en cualquier otro acto en la que el imputado tome conocimiento de una investigación en su contra? Miren de complejo que es el tema y los comprende a ambos temas. Y en tercer lugar, ¿se permite la cancelación cuantas veces se haya denunciado para los delitos que no están incluidos en la primera parte o en el primer párrafo? Y parecería ser, yo creo totalmente que es así, que se la puede usar tantas veces a la denominada bala de plata como era gastar toda la pólvora, digamos, en la primera infracción, y además cuenta con una especie de apoyo internacional, como por ejemplo en España, donde es común que se piense de que si paga la persona el monto que ha evadido con más sus intereses, no habla de un 50% ni mucho menos porque parece excesivo, queda con prácticamente su legajo inmune, limpio. En blanco. Vamos adelante. Incorporaciones y sustituciones, bueno, vamos a ver la parte más significativa. En primer lugar, se incorpora como un primer artículo, sin número a continuación del artículo 16 del régimen penal tributario, del régimen normal, digamos, ¿no? Penal tributario, no de esta reforma, sino cómo queda con la reforma. La extinción de la acción penal está regulada por el artículo 59, inciso 6 del Código Penal. Ahora lo vamos a ver. No resulta aplicable en los casos del primer párrafo del artículo 16 que vimos recién. En consecuencia, es imprescindible ir al Código Penal y fijarse qué dice el artículo 59, inciso 6, que es una conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo que prevén las leyes procesales respectivas. Acá una ley que
podemos mencionar es en el orden nacional la 11683, para dilucidar esta cuestión. Pero ha dado mucho que hablar esta discusión si esta reparación integral podía entrar tanto por el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, como por el régimen específico. Ahora esto quedó totalmente de lado. Vamos adelante a ver por qué está toda esta modificación que es importantísima. Los casos en que el organismo no va a formular denuncia penal, dice concretamente la norma, no se formulará denuncia penal cuando. La denuncia penal la dispone el Fisco Nacional, no la parte federal todavía, porque cuando ya se hizo la denuncia, recién se incorpora para analizar el contenido de esa reforma, la profundidad y digamos, la posibilidad de que se haya cometido realmente la infracción o el delito, en este caso. Cuando surgiera de manera manifiesta que no se ha verificado la conducta punible, ya sea por las circunstancias del hecho o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable, que permita entender que el perjuicio fiscal está obedeciendo a una diferencia de criterio, vinculada con la interpretación de la normativa o por aspectos técnicos contables de la liquidación. Esto es muy común que nos pase, que tengamos una idea interpretativa, como profesionales, por ejemplo, en ciencias económicas, y que difiere de lo que está señalando el fisco. Fíjense qué importante tiene esto, ¿no? En ese caso, si la interpretación es razonable, la que está haciendo el contribuyente en este caso, no va a proceder de ninguna manera a la acción penal. El ajuste fiscal, este es otro caso, sea el resultado exclusivo de aplicación de presunciones. Si solamente están previstas en las leyes de procedimientos respectivas, o mejor dicho, deben estarlo, en la 11083 es el artículo 18, inciso F, incremento patrimonial injustificado, no puede formularse denuncia penal ante el organismo recaudatorio o, sin que existiere otros elementos de prueba. Es decir, la presunción no alcanza, porque es meramente una presunción. Hay que acompañarlo de alguna prueba documental, testimonial, lo que fuere, que sea le dé más contundencia a la comparación. En tercer lugar, los contribuyentes hayan exteriorizado en forma fundada el criterio interpretativo o la norma contable técnico-contable que se está utilizando para la liquidación. Y lo puede hacer, y esto sí que parece una novedad interesantísima, mediante una presentación formal ante el organismo recaudador, que puede hacerse antes para que se dilucide cuál es la duda que tiene el contribuyente y qué opina el fisco, o en forma simultánea con la presentación de la respectiva declaración jurada. Es más o menos como el régimen que hoy tenemos de preguntarle al fisco, hacerlo por vía de una pregunta y esperar a la respuesta que el fisco tendría que darla. Acá ya queda más claro todavía que hay que hacerlo. Novedoso por lo menos, ¿no? Y finalmente que los contribuyentes presenten las declaraciones juradas originarias, o también puede ser el caso de las rectificativas, antes de que exista una notificación de inicio de la fiscalización en relación con el tributo y periodo fiscal al que se refieren esas declaraciones juradas. Fíjense, antes de que exista una notificación de inicio de fiscalización. ¿Cuándo se inicia la fiscalización? No es con el acta que dice tomamos conocimiento o informamos a usted que está sujeto a la inspección por el periodo tal, y etcétera. Eso no es todavía el inicio de la fiscalización. Bien, la próxima etapa, una vez ya que el fisco tiene conocimiento y arma su esquema, ahí estamos en presencia de lo que estamos agregando de inicio de fiscalización. Adelante, vamos con otra. La ley contiene una actualización de los montos, se quedó corta de todas maneras, si lo medimos en dólares de la que era la moneda original a lo que es después de tantos años después, creo que más de 20 años, se mantenían incólumes esos montos y no se podía modificar. Y el Poder Ejecutivo, mejor dicho, el Congreso Nacional viene a decir esto hay que actualizarlo, pero la actualización no tiene nada que ver con la realidad de lo que ha sucedido como moneda comparable, para decirlo así. Entonces, la otra cuestión a tener en cuenta es que estos montos, que ya han sido actualizados por la ley actual para el año 25, por lo menos es válido, van a ser actualizados. Ahora sí, lo pedía la doctrina, lo pedía
prácticamente el contribuyente, las asociaciones, etcétera. Pero el elemento que se utilizó o que se va a tener que utilizar va a ser la variación anual de UVA. Esto es la unidad de valor adquisitivo operada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Es decir, ya está transcurriendo el año 26 para saber cómo va a ser la actualización al 2027. Para la configuración de los delitos se tomará el importe vigente, esto es importantísimo, al momento de la consumación del delito, cuando se haya producido el hecho que merece reproche, ¿no? ¿Y cuál es ese hecho? La fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto. Cuidado con entonces, fecha de vencimiento de la declaración jurada extiende un plazo entre la materialización del régimen anual que tiene el impuesto a las ganancias, por ejemplo, con el lapso hasta la declaración presentable en el mes de junio por ahora y como fue tradicionalmente. Y para la cancelación de las sanciones, o sea que hay una diferencia entre lo que es la configuración del delito y la configuración de una sanción, ¿cuándo se las puede considerar que son cancelables? Se tomará el monto vigente al momento de la cancelación. Y esto plantea otra pregunta. ¿Y qué pasa si se está pretendiendo hacer la cancelación mediante un plan de facilidades de pago? Particularmente entiendo que el régimen, digamos, la idea a seguir es esto. Hasta tanto no se cancele la totalidad de las cuotas del plan de pagos que ha sido autorizado y aceptado por el fisco, no se está fuera de la posibilidad de la aplicación penal. La Instrucción General Arca 1/2026... Que creo que es una cuestión muy coherente, ¿no? Claro. O sea, si no se termina, digamos, de cumplir con la obligación, no puede darse por finalizada. Bien, decía que la Instrucción Arca 1/26 toma lo dispuesto por el Código Penal en cuanto a la aplicación de la ley penal más benigna. Eso es un concepto del derecho penal que viene de lejísimo tiempo e inclusive es aplicable más bien con un sentido más amplio que el derecho penal. Por lo pronto lo estamos circunscribiendo a la norma que nos interesa. ¿Y qué dice el artículo 2 del Código Penal? Y esto va textual y hay que entenderlo. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna, en favor, digamos, del supuesto imputado. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por la ley. Ejemplo, está cumpliendo la condena que ha sido de 5 años según el fallo de su momento. Han transcurrido solamente 3 años. ¿Qué vamos a hacer ahora si la ley penal es más benigna? Inmediatamente producir el cese de la cárcel o de la pérdida de la libertad. E inmediatamente debería serlo. Y en todos los casos del presente artículo, está hablando de la ley penal más benigna, a los efectos de la ley, de la nueva ley, se aplicarán de pleno derecho. Quedó clarísimo que esa disputa que había ha desaparecido totalmente y aparece algo mucho más interesante, el reconocimiento específico de la ley penal más benigna. Alguna jurisprudencia no la aceptó. Y terminamos, creo que viene la penúltima pantalla, una discusión terminada, está resuelto por la Corte en el caso Vidal, pero tiene antecedentes más antiguos todavía. Es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que dice lo siguiente, y hay que entenderla jurídicamente y socialmente también. La modificación de los umbrales de punibilidad que han sido levantados constituye una verdadera decisión legislativa con contenido valorativo. ¿Qué quiere decir? Que el legislador redefine el alcance de la persecución penal y el juicio de reproche asociado a determinadas conductas. Eso es una nueva valoración que está haciendo el fisco y es una cuestión de política criminal. El incremento de los montos, o los llamados umbrales, como lo vengo diciendo, no puede concebirse como una simple adecuación técnica, que es lo que estaba sosteniendo el fisco totalmente hasta esta modificación, sino como una manifestación de política criminal, así lo anticipé, que expresa una menor necesidad de respuesta penal frente a hechos que a la luz del nuevo paradigma legal han perdido relevancia típica. No tiene sentido
que estemos aplicando algo que ha sido ya modificado y corresponde precisamente a una nueva respuesta, una nueva forma de analizar cuándo se debe hacer la represión penal correspondiente de la que he hablado tantas veces. Y vamos a la última, me parece, ¿no? Que ya con esta concluimos. Sí. La Cámara Federal de Casación Penal dictó este 18 de febrero de 2026 el primer fallo aplicando la nueva ley de inocencia fiscal. Ya estamos en plena aplicación de la reforma. Cerró una causa por evasión tributaria iniciada bajo la ley anterior. ¿Qué hizo? Aplicó justamente lo que acabo de decir, el principio de la ley penal más benigna. La nueva norma elevó los montos no mínimos para que exista delitos. De los montos mínimos, perdón. El contribuyente quedó exento de responsabilidad penal y es el primer precedente judicial desde la entrada en vigencia del nuevo régimen impulsado este año. Esta es la primera, y lo que va a venir como consecuencia de todo esto es la eliminación de la necesidad de seguir con juicios iniciales y dejar a los jueces con menor cantidad de compromisos de lo que ha sido explicado y ha sido criticado, que es lo que demoran los procedimientos penales, los años que demoran. Con esto se hace una limpieza y empezamos de nuevo. No solo eso, ¿no? El hecho también en caso de los contribuyentes, ¿no? Que son justamente los que están expuestos a esta situación, que lleva larga data, tantos años, y que están como muertos fiscales hasta que nuevamente se pueda rehabilitar y se pueda solucionar esa situación, y que viene llevando tanto tiempo, ¿no? Y ya que tengamos un precedente que se esté aplicando, quiere decir que ya empezamos a salir de toda esa oscuridad que de verdad debe ser. A ver, me ha tocado un par de casos donde hay gente que por años te dice, no, yo tengo hace rato problemas y no los puedo solucionar, y empiezan a decir, bueno, tuve que agradecer a que mi hijo cumplió 18 años y darlo de alta porque si no mi empresa no podía continuar. ¿Por qué? Porque algo quedó trabado y no se pudo salvar y nada. O sea, dice, tengo la disponibilidad de poder pagar, hacerme cargo de lo que sea, pero los tiempos no eran los tiempos que ahora estamos teniendo, ¿no? Claro. Yo diría que es interesante hacer una especie de autoanálisis si fuera uno el que está imputado penalmente y con un juicio en proceso, digamos, avanzando. 1 año, 2 años. ¿Qué pasa con esa persona? Con sus temores, su vida, Su que vida, prácticamente totalmente. le puede... Y tengo un caso específicamente que no lo voy a mencionar acá porque es lamentable, la persona se murió de angustia. Sí, Es decir, no llegó ni siquiera a tener la sentencia final porque se murió antes. sí. Tal Hay cual. que estar en el cuero de la persona que está siendo procesada. Sí. Bueno, esto, digamos, es lo que puedo decir respecto de la inocencia fiscal aplicada al régimen penal. Un montón, y por suerte queda todo grabado, así que para toda la gente va a quedar dispuesto, más que nada también importantísimo para los profesionales, porque más allá que por el tiempo y por la simplificación, creo que es muy útil también para no solo, bueno, la gente que está del otro lado, sino que en este caso también es importante para los profesionales, y también es importante, ¿no?, entender que cuando decimos la palabra, ya estoy un poquito cansada, ¿no?, de cuando decimos simplificado o simplificada, pareciera de que, no sé, esto implica que la gente cree de que ya el contador va a empezar a dejar de tener presencia. No, estamos hablando de simplificado, pero recién acabamos de aclarar de que porque sea simplificado no quiere decir que sea más fácil, sino que hay que empezar a volver a entender de nuevo cómo se va a poder proceder, pero lejos estamos de que no tenga que hacerlo un contador, claramente, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí, ya estamos bien. Sos tan innovadora que has traído el dictado de un curso en un programa periodístico. Totalmente. Como ven, yo sigo con mi tema de garganta desde que vine, así que pido disculpas por eso. Lo cierto es que... Está Diego al servicio, está atento a cualquier cosa. Sí, siempre están atentos. Muchísimas gracias. Así que, como te decía, la verdad que muy novedoso en un programa que es periodístico traer a los profesores a que hagan una disertación de lo que ayer han transmitido, no solamente a los colegas, sino a los empresarios, a los estudiantes y en general a quien quiso escuchar esa disertación. Yo no voy a hacer una disertación al estilo de ellos, sobre todo porque creo que estamos ajustados con el tiempo,
sino tratar de transmitir algunas cuestiones que nos parece que el ciudadano debe conocer. Sí. Primero y principal, que muchas veces que conversamos contigo en este ámbito, hemos hablado justamente de ciudadano, que es el destinatario no solamente de lo que tratás de ofrecer en este programa, sino que es el que en definitiva soporta el Estado a través de los tributos, sea que lo haga en forma directa o sea cuando va a comprar los productos. En cualquier caso, siempre es el último, el consumidor final, que una buena parte de los tributos debe abonar. Entonces tiene que estar interiorizado de qué es lo que pasa. Yendo concretamente a la normativa que nos ocupa, y como dijo Antonio, a mí me tocaría transmitir y tratar de dar lo más importante de lo que refiere a la consecuencia de las infracciones. Porque Antonio habló de un régimen simplificado para la determinación de ganancias, que como bien dijo, y creo que Armando lo subrayó, es simplificado para determinados contribuyentes, muy chiquititos, o aquellos, doy este ejemplo, que tienen los 50 millones en el colchón. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tiene los 50 millones en el colchón? Y le hablamos a quien nos escucha. Y muchos de ellos no son delincuentes, simplemente tienen esa forma de ahorrar que durante mucho tiempo el mismo Estado impidió. O sea, si esa persona quería comprar, por ejemplo, moneda extranjera, no podía, porque tenía una cantidad de limitaciones. Entonces, su forma de resguardarse de la inflación, que hemos tenido niveles altísimos de inflación, era, por ejemplo, comprar moneda extranjera. Antonio dio las cifras en moneda nacional, pero sabemos que muchas de estas personas tienen sus ahorros, como bien dice el comunicado, fruto de su esfuerzo, y lo tienen en moneda extranjera y lo tienen en el colchón. Y ese es el ciudadano, la persona que nos está preguntando, ¿qué hago yo con esto? Porque yo obtuve este producido de mi trabajo. Me quería resguardar con la moneda extranjera, porque es la forma más común que ha utilizado el argentino históricamente para poder resguardar su dinero, para poder conservar de alguna manera el poder adquisitivo. Que lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Uh-huh. Entonces, pregunta, ¿qué hago? Si yo en verdad esto lo compré en el mercado, que no es el mercado oficial, pero porque el mismo Estado me impide comprarlo de manera como corresponde. Entonces, ese dinero, para decirlo y que se entienda, que era blanco, lo termina transformando en dinero negro, porque compra en el mercado que no es oficial. Uh-huh. Y eso tiene sanciones muy severas. Entonces, todas estas personas están con ese problema. Y me parece que está dirigida la norma justamente a esas personas. Por eso dice el comunicado, lo dice claramente. Las personas han obtenido todos estos ahorros, que lo tienen bajo el colchón, entre otros lugares, con su propio esfuerzo. Pero no podían resguardarse y buscaban caminos alternativos. Pero no nos olvidemos tampoco de la propia historia, ¿no?, que atravesó nuestro país, justamente cada vez que la gente quiso poner el dinero en una entidad bancaria y pasó el corralito. Entonces, hay muchas cosas que hicieron que la gente diga no quiero, y hasta el día de hoy creo que tienen temor, y es por eso que sigue comprando moneda extranjera. Exacto, la desconfianza. Muy buen punto, Gabriela. La desconfianza no solamente en el Estado, sino en el sistema financiero o en ese combo, porque el Estado se ha quedado muchas veces con el dinero de los particulares. Uh-huh. Entonces creo que son muchos los motivos por los cuales estas personas han quedado al margen de la tributación. Y eso es lo que se está tratando de traer nuevamente a lo que llamamos el circuito legal. Y tampoco son cifras tan significativas, porque uno por ahí escucha, sí, pero ahora van a aprovechar todos los delincuentes. En verdad, los delincuentes, que no son estas personas a las cuales nosotros nos dirigimos, que son los que te escuchan, los que te siguen, esos delincuentes tienen movimientos muchísimo mayores. Para ellos los 50 millones, me imagino que debe ser una bagatela, una insignificancia. Y si los hay, el Estado no pierde sus facultades sobre esas personas. O sea, el Estado puede seguir persiguiendo
a quienes considere verdaderos delincuentes porque no pierde sus facultades de verificación y de fiscalización. Antonio tenía otras cuestiones para decir al respecto, pero por razones de tiempo no las podemos abordar. A mí sí me interesa transmitir que aquel pequeño contribuyente o aquel que realmente ha dejado al margen de la tributación el fruto de su esfuerzo, que esta es la oportunidad. Porque por esas cifras, bien lo dijo Antonio, el banco no va a informar a nadie ese dinero. Sí podría el banco pedirle cuál es el justificativo. El origen del fondo. El origen de los fondos. Podría. No sabemos. Yo estuve haciendo averiguaciones y todavía eso está también en la opacidad, como dijo Antonio. Pero yo creo que tenemos que confiar en el mensaje del presidente, de cuál es la intención. Bueno, esa es la parte que yo veo buena para los pequeños, para los que han ahorrado y han dejado su dinero al margen. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Mientras toma agua la contadora, Sí. quiero hacer una observación que me parece también importante. Si cuando se produce este origen de fondos que no cuenta con una, digamos, una base sólida, explicable, no quedamos exentos del lavado de activos. Y entonces, ¿cómo animar a la gente a que haga estas explicaciones? ¿Y con qué herramientas, no? Nosotros que somos los que tenemos que hacer justamente esa certificación de origen de los fondos, Así. ¿cómo lo hacemos, no? Así es, así es. Sí, de todos modos, es verdad eso, pero yo creo que ese resorte lo dejaron para las grandes cifras. ¿Por qué? Porque hay otro mensaje que nosotros tenemos que leer y que no está entre líneas. Y lo dijo el presidente de manera expresa. Dijo, vamos a dejar de ser un gran hermano con todos nosotros, que todos somos pequeños y medianos, que es la mayor parte de los contribuyentes, y tenemos que apuntar todas las herramientas a los grandes contribuyentes. Entonces, creo que si ese esfuerzo va dirigido a los grandes contribuyentes, no digo que el resto va a hacer lo que quiera, no es así. Van a tener ciertos controles, pero me parece que van a tener un piso que también está dado por el propio piso de la ley penal que Armando ha desarrollado, por los cuales nosotros nos podemos dar cuenta que todo está orientado a grandes movimientos. Y lo que sí quiero criticar, porque no sé cuánto tiempo nos queda, lo veo a Hugo que está inquieto. No, él está el pendiente es suyo nada más. Él está pendiente. Diego, es Diego. En el programa es Diego. Bueno, Diego. Estoy acostumbrada a cambiarle los nombres. Una cosita al margen. Todo un año lo llamé Enzo a un alumno. Todo el año Enzo de acá, Enzo de allá. Y casi finalizando me dice, no me llamo Enzo. Pero él se sentía aludido, sabía que cuando decía Enzo era él. Estaba rebautizado. No, decía que lo que sí quiero criticar es que dentro de todo este esquema de inocencia fiscal que muy bien han explicado los profesores, las multas por las infracciones formales, que para que nos entiendan quienes nos escuchan, sería no presentar la declaración jurada el día del vencimiento, por ejemplo, no contestar un requerimiento, algo que me pide el fisco como información o algún detalle, esto para que se entienda. No contestamos, entonces como esa es una infracción, nos corresponde una sanción, y las sanciones son multas. Esas multas, cierto es, estaban en unos montos realmente muy bajos. Sí. O sea, nadie le prestaba que, atención. Sí, nada. 100 pesos, 200 pesos, 400 pesos. 400 pesos. Nadie le prestaba mucha atención. Que merecían la actualización, a nadie se le escapa, estamos todos de acuerdo. Lo que ocurre es que esa actualización ha sido de tal magnitud que ahora nos parece que ya no cumple la finalidad de una multa. No cumple la finalidad de una pena que sí, por un lado es aplicarle una consecuencia a alguien que cometió una infracción. Pero a su vez eso tiene que estar en un marco de razonabilidad, en un marco de razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dejar de toser, a lo mejor voy a tomar agua, pero no me puedo eliminar la garganta. Sería totalmente fuera de razón
que tratara de hacer una cosa por el estilo. O los ejemplos que le damos a los alumnos, si me molesta una mosca, quizás la espante, pero no voy a utilizar un arma de fuego para espantar una mosca. Bueno, eso sucede con las multas. Las multas arrancan en un monto pero tan alto que para cualquier pequeña o mediana empresa, para cualquier pequeño contribuyente, realmente está fuera de toda lógica de la finalidad de la pena. Y además, no solamente eso, o sea, de hecho, creo que a todos los profesionales en las ciencias económicas nos hizo estructurarnos en totalidad, ¿no? Para ver cómo vamos a trabajar para poder llegar a tiempo con los vencimientos, porque claramente, o sea, obvio que si era una multa de 200 pesos, sí, ¿a quién no le ha pasado que, bueno, pasó un día o dos, no pasaba nada, pero ahora sí que estamos más preocupados? Quizás también impartiendo un poco de educación fiscal, ¿no? O sea, eso también ha sido una presión porque también a veces el contribuyente también tiene que empezar a entender el cliente que cuando nosotros a veces requerimos información, la vez pasada había un TikTok muy bueno de un contador que así decía, llamaba por teléfono al cliente y le decía, vas a traer la documentación porque la verdad que la multa, si es que yo no presento en este momento que está venciendo, la multa va a ser de 400.000 pesos. ¿La traes? Me quedo una hora más si querés, pero ¿la traes o no la traes? Vos decime, porque la multa si no va a ir a cabeza tuya. Entonces, creo que eso generó también que nosotros tengamos esa responsabilidad y empezamos a estructurarnos y decir, por ejemplo, hasta tal fecha vamos a recibir los comprobantes, hasta tal fecha porque si no también tenemos que tener tiempo para poder organizarnos y empezar a implementar otras cosas para poder trabajar y no llegar a esas multas. Sí, muy bien este punto. Por un lado, digamos que las multas reducidas, estas de las que estamos hablando, que más comúnmente se le pueden aplicar al contribuyente, arrancan en 110.000 pesos por cada declaración jurada determinativa que no se presente en término. ¿Tiene alguna forma de atemperar que el ministro Caputo ha transmitido y que luego no se ha materializado exactamente en ARCA? Y esto me lleva a dos cuestiones. La que vos trataste, que efectivamente nos sirve para educarlo al contribuyente, pero que muchas veces no cumple porque tiene sus propias dificultades. Hoy por hoy, si hablamos de oportunidad, mérito y conveniencia, realmente esta norma no aparece en el momento más oportuno, porque la microeconomía todavía está sufriendo, el empresario está más pendiente de cómo hace para obtener más ingresos, para vender, para poder absorber sus costos fijos, y muchas veces descuida esta parte porque no tiene a lo mejor una organización lo suficientemente aceitada. Entonces, a lo mejor tiene un motivo para no cumplir. Yo no digo que eso justifique el incumplimiento, pero lo explica. Entonces, entrega tarde los papeles al contador, como decimos habitualmente, le entrega o le lleva tarde los papeles, que ahora casi todo es virtual, sí. Pero igualmente el contador dispone de la información tardíamente. Está muy bien lo que vos decís y creo que también tenemos que hacer escuela con nuestros colegas de cómo resguardarse, porque en definitiva resguarda su propia responsabilidad. Claro, hasta dónde nosotros somos responsables de esa presentación fuera de término y viene el cliente enojado y diciendo, bueno, a ver, si me aplicaron esta multa, háganse cargo ustedes porque ustedes la presentaron tarde. Entonces también creo que hay que empezar a poner hasta directamente una fecha y a partir de esta fecha, si no está la documentación, yo no tengo nada que ver porque necesité el tiempo suficiente para poder realizar y presentar a tiempo. Exacto, o sea que tenemos que tener un diálogo con el contribuyente, les tenemos que transmitir esto, esa ha sido una de las ideas de la Fundación, a quien agradecemos a la Fundación Salta que nos haya convocado y que va a seguir con las capacitaciones, transmitirle que necesitamos tener este consenso de cómo llegar en un equipo de trabajo a cumplir. Pero en definitiva, el responsable es el contribuyente. No somos nosotros responsables de sus hechos económicos. Nosotros lo que hacemos es conjugar esos datos, asesorarlos de la mejor manera, planificar, controlar, pero si no nos dan la información es imposible. Eso por un lado. Pero no quiero dejar de decir que también el fisco tiene mucha responsabilidad, porque no nos pone a disposición los elementos que necesitamos en tiempo y forma. Entonces, sí. ¿Cómo va a cumplir el contribuyente? ¿Cómo va a asesorar bien el profesional si
quien nos tiene que dar las herramientas no lo hace. De hecho, este régimen simplificado, no digo que esté en pañales, pero todavía está con bastantes dudas, bastante incertidumbre, muchos temas en discusión, y ya estamos prácticamente en el límite del momento en que ARCA nos tiene que entregar esa información. Y quiero ser optimista, quiero pensar que la va a entregar bien, pero la historia los condena, porque siempre nos ponen a disposición las herramientas con muchos errores. Entonces la profesión comienza, no me cruza esto con esto, esto no me da. Y así, en definitiva, es el profesional el que termina detectando estos errores y, permítame decirlo así, trabajamos gratis para el fisco. Y eso a mí no me parece correcto, porque nos tienen que entregar lo que nosotros necesitamos. Y si el fisco cree que los profesionales están en condiciones de hacer un control y hacer llegar su sugerencia, que sea de manera voluntaria y que se les pague, porque es un tiempo, es un esfuerzo, es dejar de lado la familia, a veces un entretenimiento, por estar totalmente abocados a este tipo de cuestiones que, como bien dijiste, son totalmente complejas. De fáciles para el contribuyente no tienen nada. A veces creo que hasta la gente por ahí creo que no lo considera ni siquiera se entera que muchas veces tenemos hasta que cambiar los horarios y decir, bueno, en la mañana no se va a trabajar y vamos a arrancar a partir de tal hora hasta tal hora, porque el sistema a veces está más descongestionado y podemos de verdaderamente trabajar, porque a veces no se puede a la mañana verdaderamente trabajar y es complicado. Exacto. Así que son muchas cosas que tiene que ver y yo me quedo con una frase que dijo el contador que me pegó bastante cuando hace rato hacías mención de muchas situaciones, ¿no?, que vienen pasando de larga data y que no es lejano a la realidad y que estamos hablando justamente de un caso, como mencionaste, contador, que fue real, de que el contribuyente que viene hace rato lidiando con una situación bastante dura y compleja, se ha quedado quizás hasta con una situación de angustia muy fuerte y que de hecho, o sea, a ver, no crean que las personas que hoy por hoy vienen acarreando cuestiones tributarias no resueltas, que duermen bien, ¿no? O sea, lo llevan todos los días a cuestas y es como veo y encuentro la solución y como yo dije hace rato, o sea, de golpe esperan hasta que un hijo tiene 18 años para decir, bueno, por lo menos te pongo a nombre tuyo para que esto siga porque es nuestra empresa y porque tenemos que seguir, pero esa persona lo viene sufriendo, o sea, más que nosotros que convivimos justamente, que vemos la realidad del contribuyente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en los propios estudios darnos con un cliente que se ha quebrado en el estudio por las situaciones que tiene que vivir? O sea, son cosas que de verdad por ahí no se muestran, pero que creo que, bueno, lo ideal es empezar a mostrar soluciones a estos casos y que ya dejemos y que justamente si hay una solución para decir, bueno, esto ya termina, también que se presuma la inocencia de ese contribuyente, que está bien, es bueno, pero fundamentalmente a mí me quedó muy marcado. ¿Por qué? Porque yo muchas veces lo vivo y también lo que dijo la contadora, ¿no? El hecho de decir a los contribuyentes que son más pequeños, que son los primeros que se quejan, ¿no? Y dicen, están más encima de nosotros que de los grandes, que están más a la vista de todo. Y nosotros que somos los más chiquitos somos los que tenemos que estar cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. ¿Y por qué no ponen los ojos en los más grandes? Bueno, hay muchas cosas por resolver, muchas cosas por mejorar, pero bueno, creo que estamos encaminados. Son varios temas los que hemos dejado pendientes por el tiempo. Por eso va a haber una parte 2, va a haber una parte 2, seguro. Adelantemos a parte 2. Sí. No hemos hablado de la prescripción. Importantísima, que es un caso sí, importantísima, que hay que la estuve analizarlo en viendo. profundidad. Vamos a dejar justamente para la parte 2, este primer bloque es un bloque auspiciado principalmente por Errepar, y que queremos brindarlo justamente, ¿por qué? Por los profesionales de lujo que hemos tenido, porque son profesores y porque han sido muy claros y han hecho de una forma tan resumida y rápida el poder transmitir, porque no solo es, a ver, esto es fundamental para los profesionales y va a quedar obviamente grabado, pero también hemos tratado de transmitirle al ciudadano, ¿no? Porque también el ciudadano, a ver, hemos leído un montón de cosas, el ciudadano dice, no, me perdí en el primer artículo que dijo el contador del código no sé cuánto, pero sí, está bien.
Es necesario que lo sepamos, es necesario que nos informemos como corresponde, así que bueno, esto es un anticipo de la parte 2. Sin que sea muy largo, un último mensaje de parte de cada uno para cerrar el bloque. Bueno, el régimen simplificado creo que es una oportunidad, creo que construye este principio de inocencia fiscal, es un paradigma nuevo y creo que realmente hay que esperar el avance, digamos, de esta normativa porque es muy nueva y claramente, como bien decía Chinda, que este aplicativo que se llama Beta del régimen simplificado está todavía en un periodo de ensayo. Estimo que a fines de abril, según dicen la información que tenemos disponible por distintos medios, ya va a estar totalmente disponible para su utilización. Cada contribuyente tiene que evaluar si es un régimen que adhiere o no, porque es voluntario, pero claramente creo que es una oportunidad que merece ser evaluada en profundidad para tomar los beneficios que tiene este régimen simplificado de ganancia, ¿no? Eso Bien. Para aclarar, digamos. Bien. La parte que me corresponde a mí casi siempre la parte crítica fuerte, ¿no? Yo creo que en un país donde la cantidad de normas reglamentarias y que ha dado lugar a que el gobierno proponga una especie de, existe un ministerio de, ¿cómo le llama?, de desregulación, mejor dicho. Esto hay que apoyarlo, porque no es posible que tengamos la cantidad de normas que no solamente no son fijas, sino cambiantes, que nos hace pensar que estamos equivocados permanentemente en el tiempo o en la interpretación. Terminemos, tengamos una durabilidad de las normas, primero la reducción y después la durabilidad no mínima de 5, 10 años para tener grandes reformas. Y esto es una explicación, es un punto de partida para una nueva forma de ver las cosas. Va a quedar mucha gente afuera, probablemente de la administración tributaria, como de general de las administraciones públicas, pero es el precio que hay que pagar. Bien. Contame. Y en mi caso, las invito, tanto a vos, Gabriela, como a Cecilia, que está en la producción, que en ese bloque que nos están prometiendo para un futuro cercano, hablemos de cómo se puede defender el contribuyente frente a estas cuestiones. Bien. Cómo se puede organizar, cuáles son las herramientas que están disponibles, por qué es tan importante el rol del profesional en ciencias económicas y, reitero, se puede defender y tiene que ejercer ese derecho. Así que esperamos la invitación para conversar acerca de este tema. Bueno, y de hecho el poder haber contado y haber traído esto, que fue justamente dado en un seminario, por sobre todas las cosas es para que sea visible y para que se entienda la importancia, ¿no? Porque muchas veces, corremos contra el hecho de decir, bueno, lo vamos a pasar, lo vamos a promocionar y no llega a todos lados donde tiene que llegar. Bueno, ahora saben por qué cuando se vengan los seminarios para explicar una normativa es importante asistir, es importante porque no solamente es para profesionales, sino también para los contribuyentes, que son principalmente la figura, ¿no? La figura que es el centro de todo, de lo que tiene que tratarse esto, y que estamos los contadores obviamente para poder resolver esas cuestiones. Y bueno, de hecho, cuando haya otro seminario, cuando haya una segunda parte, vamos a estar justamente para poder ofrecerla, ¿sí? Así que desde ya, muchas gracias, y obviamente este bloque auspiciado, de nuevo vuelvo a repetir, por el Repar, así que lo vamos a entregar para ver si a lo mejor lo pueden subir en el Repar Play para que esté disponible, porque ha sido un programa fundamentalmente con un contenido muy importante y de provecho para todos los profesionales de ciencias económicas. Propongo un aplauso para la organizadora porque ha sido perfecto.